Imagina esto. Estás en un cuarto oscuro, sin ventanas, sin puertas, solo tú y tus pensamientos. Es cómodo, ¿verdad? No hay ruido, no hay presión, no hay desafíos, pero también no hay crecimiento. Ese cuarto oscuro es la zona de confort, un lugar que parece seguro, pero que lentamente te consume, te estanca y te aleja de lo que podrías llegar a ser. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo. No se trata de buscar la comodidad, sino de abrazar la incomodidad que te transforma. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Cómo te moldearon? Esos momentos, aunque duros, te empujaron a ser más fuerte, más sabio, más valiente. Hoy quiero que te preguntes, ¿estás viviendo en tu zona de confort? ¿Estás evitando los riesgos, los desafíos, las oportunidades que podrían llevarte a tu mejor versión? Porque déjame decirte algo. Tu mejor versión no se construye en la comodidad. Se construye en el fuego de la adversidad, en los días en los que sientes que no puedes más, pero decides seguir adelante. Este es el momento de despertar. Este es el momento de salir de ese cuarto oscuro y enfrentarte al mundo, con todo lo que tiene para ofrecer, bueno y malo, porque ahí en la incomodidad es donde encontrarás tu verdadero potencial. Había una vez un joven llamado Diego. Diego era como muchos de nosotros, soñador, lleno de ideas y con un corazón que anhelaba algo más grande. Pero había un problema. Diego vivía en su zona de confort. Tenía un trabajo estable, una rutina predecible y una vida que, aunque no era emocionante, tampoco era mala. Era cómoda. Cada mañana, Diego se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo café, conducía por la misma ruta al trabajo y regresaba a casa para ver las mismas series en la televisión. No había sorpresas, no había riesgos, no había desafíos. Y aunque en el fondo sabía que quería más, el miedo a lo desconocido lo mantenía atrapado. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de personas corriendo una carrera. No era una carrera cualquiera, era una carrera de obstáculos. Había barro, muros altos, cuerdas para escalar y pozos de agua helada. Diego se detuvo a observar. Vio a personas caer, levantarse, luchar y finalmente cruzar la meta con una sonrisa de triunfo en el rostro. Algo dentro de él se encendió. ¿Por qué ellos podían enfrentarse a esos desafíos y él no? ¿Qué los hacía diferentes? Esa noche Diego no pudo dormir. Las imágenes de la carrera seguían en su mente. Se dio cuenta de que su vida, aunque cómoda, no lo hacía feliz. Había algo que faltaba, algo que solo podía encontrar si se atrevía a salir de su zona de confort. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Diego decidió que era hora de un cambio. Sabía que no sería fácil, que habría días en los que querría rendirse, pero también sabía que quedarse donde estaba no era una opción. Así que, con miedo en el corazón, pero con determinación en los ojos, dio el primer paso hacia lo desconocido. Y así comenzó su viaje, un viaje que lo llevaría a descubrir que su mejor versión no se construye en la comodidad, sino en los momentos en los que decides enfrentarte a tus miedos y superar tus límites. El primer paso siempre es el más difícil. Diego, lleno de entusiasmo y con una lista de metas en la mano, se inscribió en su primera carrera de obstáculos. Pero tan pronto como comenzó a entrenar, se dio cuenta de algo. No estaba preparado. Su cuerpo, acostumbrado a la rutina sedentaria, se quejaba con cada movimiento. Sus piernas dolían después de correr apenas unos minutos. Sus brazos temblaban al intentar levantar su propio peso. Y su mente, acostumbrada a la comodidad, le susurraba constantemente: ¿por qué estás haciendo esto? No tienes que hacerlo. Es más fácil rendirse. El primer desafío de Diego no fue físico, sino mental. Cada mañana, cuando la alarma sonaba a las 5:00 am, su mente buscaba excusas para quedarse en la cama. Hace frío afuera, puedes empezar mañana, un día de descanso no hará daño. Pero Diego sabía que esas excusas eran las cadenas que lo habían mantenido atrapado en su zona de confort durante años. Así que, con esfuerzo, se levantaba,
se ponía los tenis y salía a correr, aunque su cuerpo y su mente le pedían lo contrario. Sin embargo, los desafíos no se limitaban a su entrenamiento. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a notar los cambios. ¿Por qué te esfuerzas tanto? No necesitas demostrarle nada a nadie, le decían. Incluso algunos amigos se burlaban de él. ¿Una carrera de obstáculos? Eso es para atletas, no para alguien como tú. Esas palabras dolían, pero también encendían una chispa en su interior. Diego comenzó a darse cuenta de que no solo estaba luchando contra su propio miedo al fracaso, sino también contra las expectativas y opiniones de los demás. Un día, durante uno de sus entrenamientos, Diego enfrentó su primer gran obstáculo físico, una cuerda que debía escalar. Era alta, resbalosa y parecía imposible. Intentó 1, 2, 3 veces, pero no podía llegar a la cima. Cada vez que caía sentía la frustración crecer. Tal vez no estoy hecho para esto, pensó. Tal vez todos tienen razón. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, recordó por qué había comenzado. No se trataba de la cuerda, ni de la carrera, ni de demostrarle nada a nadie. Se trataba de él, de demostrarle a sí mismo que podía ser más, que podía superar sus propios límites. Así que con las manos llenas de ampollas y el corazón latiendo con fuerza, lo intentó una vez más. Esta vez no pensó en la cima, ni en el dolor, ni en el tiempo que le tomaría. Solo pensó en el siguiente movimiento, en avanzar un poco más, en dar un paso más. Y antes de darse cuenta estaba en la cima. Había conquistado su primer gran obstáculo, y con él una parte de sus propios miedos. Pero los desafíos no terminaron ahí. A medida que se acercaba la fecha de la carrera, los entrenamientos se volvían más intensos. Había días en los que la fatiga lo vencía, en los que sentía que no estaba progresando, en los que las dudas regresaban con más fuerza. ¿Y si no puedo terminar la carrera? ¿Y si me lesiono? ¿Y si fracaso frente a todos? Esos pensamientos eran como un peso extra que llevaba consigo, pero Diego aprendió a enfrentarlos. Cada vez que una duda aparecía, la reemplazaba con una afirmación. Estoy más fuerte que ayer. Estoy más cerca de mi meta. Estoy haciendo esto por mí. Sin embargo, el mayor desafío llegó una semana antes de la carrera. Durante un entrenamiento, Diego sufrió una lesión en el tobillo. El dolor era intenso y el médico le recomendó descansar. Si corres la carrera, podrías empeorar la lesión, le advirtió. Diego se sintió devastado. Había trabajado tan duro, había superado tantos obstáculos, y ahora parecía que todo estaba perdido. Esa noche, mientras estaba sentado en su cama con una bolsa de hielo en el tobillo, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de dolor físico, sino de frustración, de miedo, de sentir que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero en medio de esa oscuridad, algo cambió. Diego recordó las palabras de un entrenador que había conocido durante su preparación. El verdadero desafío no está en la carrera, sino en tu mente. No se trata de ganar o perder, sino de no rendirte, de dar lo mejor de ti, sin importar las circunstancias. Esas palabras resonaron en su corazón. Diego decidió que, aunque no pudiera correr al 100%, estaría en esa línea de salida. No importaba si terminaba la carrera o no, lo importante era intentarlo, demostrarle a sí mismo que no se rendiría. Con esa determinación, Diego continuó preparándose, adaptando su entrenamiento para no agravar su lesión. Cada día era una lucha, pero también una lección. Aprendió que los desafíos no son obstáculos para detenerte, sino oportunidades para crecer, para descubrir de qué estás hecho. Y aunque el miedo seguía presente, Diego lo abrazó como parte de su proceso, como un recordatorio de que estaba saliendo de su zona de confort y acercándose a su mejor versión. El día de la carrera finalmente llegó. Diego se encontraba en la línea de salida, rodeado de cientos de personas que, como él, habían decidido enfrentarse a sus propios límites. El aire estaba cargado de emoción, nervios y una energía que parecía contagiar a todos los presentes. Diego miró a su alrededor y vio rostros determinados,
algunos sonrientes, otros serios, pero todos con un objetivo en común: cruzar la meta. Mientras esperaba el disparo de salida, los pensamientos comenzaron a invadir su mente. ¿Y si no puedo? ¿Y si mi tobillo no aguanta? ¿Y si me quedo atrás? Pero entonces recordó todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Recordó las madrugadas frías, las burlas, las caídas, las dudas y cómo, a pesar de todo, siempre había encontrado la fuerza para levantarse. No vine hasta aquí para rendirme, se dijo a sí mismo. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y cuando el disparo sonó, comenzó a correr. Los primeros metros fueron fáciles. El terreno era plano y Diego se sintió confiado. Pero pronto llegaron los primeros obstáculos: muros altos que requerían fuerza y coordinación, pozos de agua helada que entumecían los músculos y cuerdas que parecían interminables. Cada obstáculo era un recordatorio de lo lejos que estaba de su zona de confort. Pero también, con cada obstáculo superado, Diego sentía una chispa de orgullo y confianza crecer dentro de él. Puedo hacerlo. Estoy más fuerte de lo que pensaba. Sin embargo, no todo fue sencillo. A mitad de la carrera, Diego llegó a un obstáculo que lo hizo dudar: un muro de más de 3 metros de altura. Había visto videos de este obstáculo durante su preparación, pero enfrentarlo en persona era otra cosa. El muro parecía imponente, casi imposible. Diego intentó escalarlo una vez, pero sus manos resbalaron. Lo intentó de nuevo, pero sus piernas no tenían la fuerza suficiente para impulsarlo. Mientras otros competidores lo pasaban, Diego comenzó a sentir la frustración y el miedo apoderarse de él. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte, tal vez no debería haber venido. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un competidor que ya había superado el muro regresó y le tendió la mano. «Vamos, tú puedes, no te rindas», le dijo con una sonrisa. Diego dudó por un momento, pero aceptó la ayuda. Con el apoyo de ese desconocido, logró superar el muro. Al llegar al otro lado, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Ese momento le enseñó algo importante: no siempre tienes que hacerlo todo solo. A veces, aceptar ayuda también es una forma de fortaleza. La carrera continuó, y con cada obstáculo, Diego se sentía más conectado consigo mismo. Había momentos en los que su tobillo dolía, en los que su cuerpo le pedía detenerse, pero su mente estaba decidida a seguir adelante. Cada paso, cada salto, cada caída era una prueba de su determinación. Y aunque había momentos de duda, siempre encontraba una razón para seguir. No estoy aquí para ser perfecto, estoy aquí para dar lo mejor de mí. En uno de los tramos más difíciles, un campo de barro donde cada paso parecía un esfuerzo titánico, Diego recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño: las cosas más valiosas de la vida no se consiguen fácilmente, tienes que luchar por ellas. Esas palabras resonaron en su mente mientras avanzaba, con el barro cubriéndolo hasta las rodillas. No importaba lo lento que fuera, lo importante era no detenerse. A medida que se acercaba al final de la carrera, Diego comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Ya no estaba corriendo solo para cruzar la meta. Estaba corriendo porque cada paso lo hacía sentir vivo, porque cada obstáculo superado era una victoria personal, porque cada gota de sudor y cada latido de su corazón eran un recordatorio de que estaba creciendo, de que estaba dejando atrás a la versión de sí mismo que temía los desafíos. Finalmente, llegó al último obstáculo: una pared inclinada, cubierta de barro. Era el más difícil de todos, y muchos competidores estaban luchando para superarlo. Diego se detuvo por un momento, observando la pared, sintiendo el peso de todo lo que había vivido hasta ese punto. Podía escuchar a la multitud animando, podía sentir su corazón latiendo con fuerza, y podía ver la meta al otro lado. Este era el momento decisivo. Este era el momento en el que demostraría no a los demás, sino a sí mismo, de qué estaba hecho. Con cada músculo de su cuerpo gritando de cansancio, Diego comenzó a escalar. Sus manos resbalaban, sus piernas temblaban, pero su mente estaba enfocada. Un paso más,
solo un paso más. Y cuando parecía que no podía más, escuchó a otros competidores animándolo desde abajo. Tú puedes, no te rindas. Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. Con un último esfuerzo, llegó a la cima y al deslizarse hacia el otro lado, sintió una oleada de emoción que nunca había experimentado antes. Diego cruzó la meta con lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de orgullo. No había sido la carrera más rápida ni la más perfecta, pero había sido su carrera. Había enfrentado sus miedos, había superado sus límites y había demostrado que su mejor versión no se construye en la comodidad, sino en los momentos en los que decides seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Diego cruzó la meta, pero la verdadera victoria no estaba en el momento en que sus pies tocaron la línea final. Estaba en todo lo que había aprendido durante el camino. Sin embargo, la carrera no terminó ahí. Había algo más que lo esperaba, algo que pondría a prueba todo lo que había ganado en esa jornada, la vida misma. Después de la carrera, Diego regresó a su rutina diaria, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se levantaba cada mañana con una sensación de vacío. Ahora, cada día era una oportunidad para aplicar las lecciones que había aprendido en el barro, en los muros y en los momentos en los que había querido rendirse. Pero como suele suceder, la vida no tardó en presentarle un nuevo desafío. Unos meses después de la carrera, Diego recibió una noticia inesperada. La empresa en la que había trabajado durante años estaba enfrentando recortes y su puesto estaba en riesgo. La incertidumbre lo golpeó como un muro de concreto. ¿Qué haría si perdía su trabajo? ¿Cómo enfrentaría los gastos, las responsabilidades, el miedo al futuro? Por un momento, sintió que el viejo Diego, el que temía los cambios y evitaba los riesgos, estaba regresando. Pero esta vez, algo era diferente. Diego recordó el muro de 3 metros que había enfrentado en la carrera. Recordó cómo había caído una y otra vez, cómo había sentido que no podía más, y cómo, con la ayuda de otros y su propia determinación, había logrado superarlo. Esto es solo otro muro, pensó, y como todos los muros puedo superarlo. En lugar de dejarse consumir por el miedo, Diego decidió actuar. Comenzó a buscar nuevas oportunidades, a aprender nuevas habilidades y a conectar con personas que podían ayudarlo a crecer profesionalmente. No fue fácil. Hubo días en los que las puertas se cerraban, en los que las respuestas eran negativas, en los que la incertidumbre parecía más grande que su esperanza. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras que se había repetido durante la carrera. Un paso más, solo un paso más. Un día, mientras revisaba ofertas de trabajo, Diego encontró una oportunidad que parecía hecha para él. Era un puesto en una empresa que valoraba la resiliencia, la creatividad y la capacidad de enfrentar desafíos. Diego sabía que no cumplía con todos los requisitos, pero también sabía que había algo que no podía medirse en un currículum: su determinación. Así que, con el mismo espíritu con el que había enfrentado los obstáculos en la carrera, decidió intentarlo. La entrevista fue intensa. Le hicieron preguntas difíciles, lo pusieron en situaciones hipotéticas que lo desafiaron, y en más de una ocasión sintió que estaba fuera de su zona de confort. Pero en lugar de dejarse intimidar, Diego abrazó la incomodidad. Sabía que cada pregunta difícil era como un obstáculo en la carrera, y que la clave no era ser perfecto, sino dar lo mejor de sí mismo. Cuando terminó la entrevista, Diego salió con una mezcla de emociones. No sabía si conseguiría el trabajo, pero sí sabía algo. Había dado todo lo que tenía. Había enfrentado sus miedos, había salido de su zona de confort y había demostrado, una vez más, que su mejor versión no se construye en la comodidad. Unos días después, recibió la llamada. Había conseguido el trabajo. Pero más allá del puesto, lo que Diego había ganado era algo mucho más valioso: la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Había aprendido que los muros, los pozos de agua helada y las cuerdas resbalosas no solo existen en las carreras de obstáculos, sino también en la vida diaria.
y había aprendido que con determinación, resiliencia y la disposición de aceptar ayuda cuando la necesitas, no hay obstáculo que no puedas superar. El clímax de la historia de Diego no fue cruzar la meta de la carrera, ni conseguir el trabajo. El verdadero clímax fue el momento en el que se dio cuenta de que la incomodidad no era su enemiga, sino su aliada. Fue el momento en el que entendió que cada desafío, cada caída y cada momento de duda eran oportunidades para crecer, para aprender y para acercarse a su mejor versión. Diego comenzó a aplicar esta mentalidad en todos los aspectos de su vida. En sus relaciones, aprendió a tener conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. En su salud, continuó desafiándose a sí mismo, estableciendo nuevas metas y superándolas. En su trabajo, se convirtió en un líder que inspiraba a otros a salir de su zona de confort y a enfrentar sus propios miedos. Pero, como en toda historia, hubo momentos de recaída. Hubo días en los que el miedo regresaba, en los que la comodidad parecía tentadora, en los que las dudas intentaban apoderarse de su mente. Pero cada vez que eso sucedía, Diego recordaba una simple verdad: tu mejor versión no se construye en la comodidad. Y con esa verdad como su guía, siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. El clímax de la historia de Diego no fue un momento único, sino una serie de decisiones diarias. Decisiones de levantarse cuando quería quedarse en la cama, de intentarlo cuando quería rendirse, de avanzar cuando todo parecía estar en su contra. Y esas decisiones, tomadas una y otra vez, fueron las que lo llevaron a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Diego entendió que la vida no es una carrera con una sola meta, sino un viaje lleno de obstáculos, caídas y victorias. Y entendió que cada paso, por pequeño que sea, es una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que crees. Diego, ahora transformado por su experiencia, entendió que la verdadera victoria no estaba en los logros externos, sino en la transformación interna que había experimentado. Había aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor o buscar la comodidad, sino de abrazar los desafíos como oportunidades para crecer. Y esa lección no solo cambió su vida, sino que también comenzó a inspirar a quienes lo rodeaban. Un día, mientras caminaba por el parque donde había visto aquella primera carrera de obstáculos, Diego se detuvo a observar a un grupo de jóvenes entrenando. Algunos tropezaban, otros se quejaban y otros parecían estar al borde de rendirse. Diego se vio reflejado en ellos. Recordó cómo había comenzado su propio viaje, lleno de dudas y temores. En ese momento, decidió acercarse y compartir su historia. «Sé que esto parece difícil», les dijo, «y sé que hay momentos en los que sienten que no pueden más. Pero déjenme decirles algo, cada caída, cada tropiezo, cada momento de duda es una oportunidad para descubrir de qué están hechos. No se trata de ser perfectos, se trata de dar lo mejor de ustedes un paso a la vez, porque su mejor versión no se construye en la comodidad, sino en los momentos en los que deciden seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en su contra». Los jóvenes lo escucharon con atención, y algunos incluso comenzaron a sonreír. Diego no solo les estaba hablando a ellos, también se estaba recordando a sí mismo lo lejos que había llegado. Porque, aunque había superado muchos obstáculos, sabía que la vida seguiría presentándole nuevos desafíos. Pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con una mentalidad diferente. Diego también comenzó a escribir sobre su experiencia, compartiendo sus aprendizajes en redes sociales y en pequeños talleres comunitarios. Su mensaje era claro: la incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Cada vez que enfrentas un desafío, estás construyendo una versión más fuerte, más sabia y más valiente de ti mismo. Poco a poco, su historia comenzó a llegar a más personas, inspirándolas a salir de sus propias zonas de confort y a buscar su mejor versión. Pero lo más importante no era la cantidad de personas que lo escuchaban, sino el impacto que su mensaje tenía en sus propias vidas. Un día, recibió un mensaje de una mujer llamada Elena, quien le contó cómo su historia la había inspirado a enfrentar su miedo a cambiar de carrera.
Siempre pensé que era demasiado tarde para empezar de nuevo, escribió Elena. Pero al leer tu historia, me di cuenta de que nunca es tarde para intentarlo. Hoy, después de años de miedo, finalmente estoy estudiando para convertirme en lo que siempre soñé. Ese mensaje tocó profundamente a Diego. No porque buscara reconocimiento, sino porque le recordó que su viaje no solo había sido para él, sino también para los demás. Cada obstáculo que había superado, cada caída que había enfrentado, cada momento de duda que había vencido, ahora servía como un faro de esperanza para quienes estaban luchando con sus propios desafíos. Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, subidas y bajadas. Había días en los que se sentía fuerte y motivado, y otros en los que las dudas regresaban, pero ahora sabía que esas dudas no eran señales de debilidad, sino recordatorios de que estaba creciendo. Porque, como había aprendido en la carrera, el crecimiento no sucede en la comodidad, sino en la incomodidad, en los momentos en los que decides dar un paso más, incluso cuando parece imposible. Diego también comenzó a reflexionar sobre el impacto que su mentalidad había tenido en otros aspectos de su vida. En sus relaciones, había aprendido a ser más honesto y vulnerable, a tener conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. En su trabajo había desarrollado una actitud de aprendizaje constante, buscando siempre formas de mejorar y de aportar más valor. Y en su salud, había adoptado un enfoque más equilibrado, entendiendo que el bienestar no se trata solo de lo físico, sino también de lo mental y emocional. Un día, mientras corría por el mismo parque donde todo había comenzado, Diego se detuvo un momento para mirar el horizonte. El sol estaba saliendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Respiró profundamente y sintió una paz que nunca antes había experimentado. No porque su vida fuera perfecta, sino porque sabía que estaba viviendo de acuerdo con sus valores, enfrentando sus miedos y buscando constantemente su mejor versión. En ese momento, recordó una frase que había leído alguna vez: el éxito no es la meta, sino el viaje. Y eso era exactamente lo que había aprendido. La verdadera recompensa no estaba en cruzar la meta de una carrera o en alcanzar un objetivo específico, sino en el proceso de convertirse en alguien más fuerte, más sabio y más valiente a lo largo del camino. Diego sabía que su viaje no había terminado. Sabía que la vida seguiría presentándole nuevos desafíos, nuevos muros que escalar, nuevos pozos de agua helada que cruzar. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, porque había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre. Su mejor versión no se construye en la comodidad, sino en los momentos en los que decides enfrentarte a tus miedos, superar tus límites y seguir adelante, un paso a la vez. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente enfocada en el futuro, Diego continuó su camino, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque, al final del día, no se trata de ser perfecto, sino de ser valiente. Y eso Diego lo había aprendido de la mejor manera posible, enfrentando la incomodidad y descubriendo que en ella estaba el verdadero secreto para convertirse en su mejor versión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te identificaste con alguna parte del camino de Diego? Nos encantaría saber tu opinión y conocer más sobre ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos lees y qué desafíos estás enfrentando en tu propia jornada hacia tu mejor versión. Tu historia también puede inspirar a otros. Te leemos.